es Alexandra Arias y hoy voy a hablaros sobre el equilibrio ácido-base de una manera sencilla y concisa. Se trata de poder identificar de forma clara las principales alteraciones que pueden establecerse a este nivel, sus causas y sus repercusiones. Para empezar, es básico distinguir entre acidosis y alcalosis, los dos principales cuadros que se pueden presentar. Cuando hablamos de acidosis, hacemos referencia a un pH menor de 7,35. Recordemos que el normal oscila entre 7,35 y 7,45. La acidosis puede ser de tipo metabólica o respiratoria, y para distinguirla utilizaremos dos parámetros básicos: la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. En estas alteraciones ambos irán de la mano, aumentando o disminuyendo a la par según su etiología. Cuando nos refiramos a la etiología metabólica, es decir, con principal implicación renal, nos fijaremos primero en el bicarbonato, mientras que cuando sea la respiratoria, usaremos el PCO2. Para identificar una acidosis metabólica, lo primero que valoraremos será el bicarbonato. La pérdida de bicarbonato vía renal condiciona un aumento del número de ácidos en el organismo que intenta ser compensada, de forma inefectiva en la mayor parte de los casos, por el pulmón, tratando de disminuir las cargas positivas usando una hiperventilación con el consecuente aumento de la presión parcial de oxígeno y la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. En referencia a la acidosis metabólica, es importante hacer referencia al anion gap, del cual hablaremos más tarde. En el caso de la acidosis respiratoria, nos fijaremos en la presión parcial de dióxido de carbono primero. La hipoventilación condiciona un aumento de este en el organismo que intentará ser compensado por aumento del bicarbonato a nivel renal, aumentando su retención. La compensación renal suele ser eficaz pero tardía, requiriendo de entre 24 y 36 horas para ser efectiva. Situaciones que pueden condicionar una hipercapnia con hipoventilación son todas aquellas que afecten a la correcta extensión de la caja torácica, como los trastornos mecánicos del aparato respiratorio, que afecten al correcto funcionamiento del parénquima pulmonar, como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ya sean tipo bronquitis o tipo enfisematoso, o trastornos del centro respiratorio. Recordemos que el principal estímulo del centro respiratorio para la respiración es la acidosis y la hipoxia. En referencia al anion gap que habíamos comentado en la situación de acidosis metabólica, consiste en sumar cargas positivas y restar las negativas, siendo las positivas el sodio y las negativas bicarbonato y cloro. Indica un aumento de ácidos a nivel del organismo si es mayor de 12 más menos 5. Sin embargo, lo que nos interesa saber es la etiología de estos ácidos, y eso lo podemos valorar mediante el gap osmolar. El gap osmolar mide la presión osmolaridad medida menos la calculada. Cuando esta es mayor de 10, nos indica que hay un aumento de ácidos exógenos, como en el caso de las intoxicaciones por diferentes entidades, metanol, etilenglicol, etanol. Sin embargo, si es menor de 10, hace referencia a ácidos endógenos, como es el caso de la acidosis láctica y la cetoacidosis diabética. Por el contrario, si el anion gap es menor de 12 más menos 5, nos indica que no existe aumento de los ácidos en el organismo, sino disminución del bicarbonato, como es el caso de las pérdidas gastrointestinales o renales, por ejemplo, los vómitos o las diarreas. ¿Cuál es la sintomatología de estos trastornos? Hemos de valorar que en la acidosis metabólica lo más frecuente son las náuseas, los vómitos y la fatiga. La hiperventilación compensadora, como ya hemos explicado, es un mecanismo inmediato pero poco eficaz, y normalmente este trastorno progresa hacia la somnolencia y la debilidad, que pueden llegar al fallo multiorgánico. En el caso de la acidosis respiratoria, la clínica se centra en la encefalopatía por retención de la PCO2, con cefalea y somnolencia. La compensación renal aquí sí es eficaz pero tardía, progresando el cuadro en sus casos más graves hacia estupor y coma. La siguiente entidad a hablar
será la alcalosis. La definimos como un pH mayor de 7,45 y también podemos distinguir entre la respiratoria y la metabólica. La alcalosis metabólica se define por un aumento de la retención de bicarbonato a nivel renal, disminuyendo su excreción. Como mecanismo compensatorio, aumentan las cargas positivas mediante la hipoventilación, con lo que la PCO2 aumenta. Podemos ver este cuadro en muchas situaciones diferentes, de las cuales es importante destacar el uso de diuréticos, donde se pierde la mayor parte de los iones, entre ellos el potasio, que condiciona una alcalosis. También se puede dar cuando existe un aumento de álcalis en el organismo o una actividad mineralocorticoidea excesiva. Por lo que respecta a la alcalosis respiratoria, el parámetro clave será la PCO2. En esta existe una situación de hiperventilación donde hay un aumento de la presión parcial de oxígeno en contraposición a la de dióxido de carbono, necesitando de una compensación renal que condiciona una excreción aumentada de bicarbonato. Es básico recordar que los dos estímulos básicos del centro respiratorio son la acidosis y la hipoxemia. Por eso una administración excesiva de oxígeno es contraproducente, aumentando la presión parcial de oxígeno y disminuyendo el estímulo acidótico. La sintomatología básica de la alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria, consiste en irritabilidad, espasmos musculares, calambres, hormigueos, ya sea en manos o peribucal, en relación con la pérdida iónica, especialmente a nivel del potasio o del calcio, que pueden producir dolorosos espasmos musculares. Hasta aquí la explicación sobre las alteraciones más frecuentes del equilibrio ácido-base. Espero que os haya sido de ayuda.